no vimos coccidioidomicosis, jóvenes. No, no se vio, doctora. Doctora, hoy sí va a ver. ¿Ah? ¿Por qué no lo vimos? Lo que pasó fue que se expuso tuberculosis antes y el lunes iba a pasar coccidiomicosis. El lunes, ayer que me fui a la facultad. Sí, Pero doctora. tenía yo entendido que se vio, o me confundí, y pensé que ayer tocaba infección por Helicobacter pylori, y que les dije que lo dejáramos como pendiente, que lo veíamos una tarde como la otra vez, y para hoy gastroenteritis aguda, viral, bacteriana y síndrome disentérico por bacterias. Bueno, pues si ustedes nos dicen es que sí, pues vamos a ver coccidioidomicosis. El equipo que lo va a presentar, ¿qué equipo es? Uno, El equipo doctora. 1. El equipo 1, doctora. El equipo camión. Son cuatro equipos, cuatro buenos equipos. Pues vamos a comenzar. Maite, David, Heidi, Daniel y Estefanía. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar de la coccidioidomicosis. Siguiente. Bueno, esta es una micosis sistémica endémica. Es una infección que va a ser producida por hongos del género Coccidioides. Se va a adquirir por vía respiratoria al inhalar las esporas del hongo y afecta principalmente a los pulmones. Sin embargo, también se puede diseminar a través de la sangre a otros órganos y tejidos. Los lugares a los que comúnmente se disemina son cerebro, médula espinal, piel, huesos y articulaciones. La mayor parte de las infecciones suelen ser leves o asintomáticas, aunque también se puede desarrollar ya en forma de una enfermedad grave, incluso letal, debido a la diseminación que se puede dar y ocurre generalmente en ancianos y en personas inmunodeprimidas. Siguiente. Como ya había mencionado, es producida por los hongos del género Coccidioides, específicamente por las especies Coccidioides inmitis o californiana y Coccidioides posadaci, que es la no californiana. Estas especies pueden tener diferencias en algunas características como la tolerancia al calor y a la sal. Sin embargo, no se ha demostrado que estas diferencias tengan alguna relevancia en la clínica o en la terapéutica. Por lo tanto, la gravedad y la presentación clínica que estas especies provocan va a ser similar en ambas. Estos microorganismos suelen vivir en zonas, en el suelo de zonas áridas e infectan a humanos y también animales. Sin embargo, no se puede transmitir entre humanos, entre animales o entre humanos y animales, o al menos no es muy común que ocurra. En la fase vegetativa del hongo se va a dar en el suelo. Si las condiciones pues, son favorables, va a crecer en forma de micelo con ninfas tabicadas y durante la temporada de lluvias va a aumentar su tamaño y se va a diseminar. Conforme el suelo se vuelve más seco, que es aproximadamente a final del verano y al inicio del otoño, las hifas se van a desarrollar en artrosporas. Estas artrosporas van a ser muy resistentes al calor extremo, a los cambios de salinidad en el suelo, por lo tanto van a ser capaces de sobrevivir en el suelo durante meses o incluso años. Por lo tanto, cuando este polvo sea pues, removido, ya sea por en el viento, animales o alguna actividad humana, las artrosporas se van a desarticular en forma de artroconidias. Estas artroconidias son ya la forma o las partículas infectantes del hongo y van a ser inhaladas, van a llegar a los alvéolos y donde van a encontrar pues las condiciones favorables para desarrollarse y van a pasar ya a la fase de levadura. En la fase de levadura van a
van a formar esférulas de aproximadamente 20 a 100 micras con una pared doble y con divisiones o septos internos. En los compartimentos que van a formar estas divisiones van a crecer endosporas. Estas endosporas van a seguir creciendo y van a terminar rompiendo la esférula, provocando pues la invasión de los tejidos. Siguiente. Pasando a la epidemiología, como dato, más de la mitad de los que adquieran la enfermedad lo van a tener leve o subclínica. Las características de las zonas endémicas van a ser áreas semidesérticas, calurosas, de baja altitud, tierras arcillosas y arenosas y con poca precipitación pluvial. En el continente americano se han identificado 3 áreas. La primera son las regiones áridas del suroeste de los Estados Unidos. Aquí va a destacar el Valle de San Joaquín en el sur de California. Leí que incluso a esta enfermedad se le conoce como la fiebre del valle. La segunda zona sería Centroamérica, formada principalmente por Guatemala, Honduras y Salvador. Y la tercera es la América del Sur, en donde se van a incluir regiones de Paraguay, Argentina y Brasil. Van a existir factores que aumenten la incidencia de la enfermedad. Entre ellas tenemos las actividades como los campesinos, los granjeros, trabajadores de la construcción y arqueólogos. Y aquellos que estén expuestos a cargas elevadas de esporas tendrán un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. En cuanto a la raza o etnia, la enfermedad pulmonar progresiva va a ser mayor en los de raza negra, asiáticos, filipinos, hispanos y nativos americanos. En cuestión del género, se dice que pues, los que se van a enfermar más son los varones, más que las mujeres. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La verdad, leí que más que nada era por el tipo de trabajo que se hacen. Efectivamente, efectivamente. En el caso de tanto de esa enfermedad como de la histoplasmosis, si recordamos histoplasmosis, también se encuentra en lugares como los que acaban de mencionar, donde hay polvo, cavernas, materiales desechables, edificios que ya se tiran. Y en el caso de la histoplasmosis, pues además en lugares así, cuando pozos, cuevas, y también generalmente es en varones, porque son ellos los que desempeñan este trabajo. O sea, son enfermedades que prácticamente van ligadas al trabajo que realizan las personas, que generalmente son varones, porque pues son los que tienen la fuerza física, la capacidad física para realizarlos. Muy bien. Pues ya continuando con la fisiopatología, pues esta coccidiomicosis, como mencionó mi compañera, es a través de inhalación de las esporas, específicamente en lugares de actividad donde hay agricultura, cavernas, construcción, y específicamente en lugares al aire libre. Y debido a esto, pues obviamente, como mencionó mi compañera, se da más en hombres que en mujeres. Una vez que nosotros inhalamos esas esporas, van a viajar por todo el sistema respiratorio y esas van a estar agrandándose, 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 agrandándose hasta que llega un punto en el que están demasiado grandes que estas van a como que reventar, vamos a decir de esa manera. Y al momento en que revientan, van a estar liberando como que esporas mucho más pequeñas y es un ciclo continuo. Esas van a estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, vuelven a explotar, liberan endosporas y vuelven a crecer y vuelven a crecer y así sucesivamente va a estar así con el paso del tiempo invadiendo el pulmón. Siguiente. Existen 2 tipos, la primaria y la progresiva. La primaria normalmente es asintomática y tiene síntomas bastante similares a los de la gripe, a los de la bronquitis, y normalmente puede generar una neumonía aguda o un derrame pleural. En cambio, a diferencia de la progresiva tarda más tiempo en aparecer estos síntomas, en cambio la primaria es más de inmediato. La progresiva puede tardar semanas, meses o años después de la aparición de la infección primaria y aparecen
síntomas muy inespecíficos como anorexia, fiebre no tan alta y pérdida de peso y debilidad para realizar ciertos movimientos o en debilidad en general. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que aquellos individuos que no tengan factores de riesgo, en un 50-70% van a tener infección con curso subclínico o con manifestaciones leves e inespecíficas. Va a existir un riesgo alto en niños en los primeros años de vida, en mujeres embarazadas, pero esta sobre todo en el tercer trimestre. También existe un alto riesgo en ancianos, adultos inmunocomprometidos, con exposición masiva y cualquier tipo de persona con alguna inmunodeficiencia. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 10 a 16 días. Vamos a tener casos sintomáticos, que estos pueden ser leves, en donde solo va a haber infección en vías respiratorias, y los síntomas y los signos serán leves, y puede haber casos sintomáticos pues más graves, que va a ser similar a una influenza o neumonía con dificultad respiratoria de leve a moderada, y muy pocos casos se van a agravar necesitando apoyo ventilatorio y atención en terapia intensiva. Siguiente. ¿Qué va a hacer, perdón, qué va a hacer que nosotros pensemos en un paciente que tiene sintomatología, como dice aquí, casos sintomáticos y casos graves? ¿Qué va? Porque afecta la vía respiratoria, como bien dicen. ¿Qué va a hacer que nosotros pensemos o descartemos influenza o neumonía? Porque los dos son infección de vías respiratorias, pueden tener signos y síntomas leves, aunque la influenza puede dar de manera grave, por eso hay que vacunarse, la vacuna ayuda. La neumonía, pues si es por neumococo, bueno, pero y si no es por neumococo, ¿qué es lo que va a ayudarnos para diferenciar? Pues esto parece una influenza, esto es una neumonía. La presencia de eritema en la piel. Uno muy bien, si tiene el eritema en la piel, tiene los signos en la piel, pues eso enseguida nos va a hacer pensar que tiene otra cosa, ¿no? Que puede ser una micosis, que puede ser otro tipo de problema en la piel. Ese es uno. Dos, la influenza puede dar con un ataque al estado general muy, pero muy fuerte, en el que el paciente ni siquiera se puede levantar de sentado a parado, o se puede sentar solo, lo tienen que tener agarrado, sostenido, porque si no se cae. Puede tener vómitos, pues pensando en la influenza, se le hace la prueba para descartar, hay que pensarlo. Y la neumonía, y no tiene además el eritema en la piel, y la neumonía, pues explorando al paciente, en los dos casos, preguntando en los antecedentes dónde trabaja, en qué trabaja, en dónde vive, cómo es el lugar donde vive, y en la neumonía igual, además de que al explorar uno integra o puede integrar el síndrome de condensación. Entonces, y tampoco tiene lesiones en la piel, porque la neumonía no lo da y la influenza pues tampoco. Entonces, esos datos nos pueden ayudar para descartar que se trate de este tipo de esta micosis. Y es muy importante, como les digo, saber, y como ya leyeron también, el lugar y los sitios donde trabaja. Eso es muy, muy importante. Y en los casos graves, pues independientemente de lo que sea, de la etiología, si su insuficiencia respiratoria es aguda y grave, pues hay que darle apoyo ventilatorio y, como dijo mi compañera, atención en la terapia intensiva. Seguimos. Siguiente, por favor.
En caso de los signos y los síntomas, tendremos fiebre, malestar general, tos, dolor torácico, fatiga, disnea, cefalea, náuseas, mialgia, artralgia. Y como decía la doctora, pues estos estos son síntomas inespecíficos. Lo que nos va a indicar más a esta enfermedad son las manifestaciones cutáneas, que van a ser eritema nodoso o multiforme, y puede llegar a haber urticaria, y a veces también puede llegar a haber expectoración hematoica. En cuanto al laboratorio... Perdóname, doctora. Fíjense bien, como muy bien dice su compañera, muy bien dice, fiebre, malestar general, tos, dolor torácico, fatiga, disnea, son datos de una infección de vías respiratorias, ¿sí o no? Sí, doctora. Sí. Ahí está, son datos de una infección de vías respiratorias, entonces puede ser una neumonía, puede ser una bronquitis, también la tos, puede ser un paciente con EPOC que se activó, que se infectó y entonces se activó su problema, puede ser un paciente que tenga cefalea, entonces, que tenga EPOC, que tenga enfisema, entonces, y se infectó, y tuvo una infección de vías respiratorias, y entonces se descompensa su problema respiratorio de base, el que lleva de manera crónica, como el EPOC, como el enfisema, un paciente que tenga pues una neumonía que se puede presentar en un paciente con EPOC o con enfisema, o un paciente que no tenga antecedentes de enfermedad respiratoria, pero hace una infección que consolida, o sea, hace una neumonía. Un paciente que hace una infección de vías aéreas y hace una bronquitis. Entonces, tiene también fiebre, tiene ataque al estado general, tiene tos que se vuelve húmeda y empieza a expectorar de tipo purulento, le duele el pecho, tiene fatiga desde luego y puede tener o no disnea. Pero la bronquitis es importante, es una enfermedad que hay que tomar con mucho cuidado. La bronquitis no es un catarro, es una infección bronquial y es una infección que cursa con ataque al estado general. Entonces, también puede dar hiporexia. Brinco la cefalea porque eso no lo dan. Hiporexia, desde luego que sí, nadie tiene ganas de comer con sintomatología así por infección de vías respiratorias. Si hace un simple catarro, quita el apetito. Entonces, pero ya empieza con cefalea, eso no aparece en las enfermedades que mencioné, ni la náusea, ni la mialgia, ni la artralgia, aunque con hay infección de vías respiratorias sí puede haber ese artralgia, pero no es un dato cardinal, ¿ya me entendieron? Si no tiene artralgia, pues no puede ser, no es un dato cardinal. Y aquí lo importante son la afección de la piel, el eritema nodoso se presentan, son nódulos que salen en las extremidades inferiores de color rojo oscuro o rojo quemado y que duelen cuando se les toca. O bien eritema multiforme, como lo dice su nombre, tiene diversas formas. O bien urticaria. Esos tres datos no te los da ni el enfisema, ni el EPOC, ni la bronquitis, ni la neumonía, y tampoco te los da la influenza. Entonces es muy importante ver cuántas partes del cuerpo están afectadas cuando un paciente viene en estas condiciones, además de los antecedentes que ya preguntaron, dónde trabaja, qué es lo que hace o dónde vive, qué tal si vive en un galerón que está abandonado y hay maderas, hay hierros, es tierra lo que tiene allá, entonces se puede infectar allá. Y la expectoración hematoica, pues eso también es muy importante y lo puede presentar un paciente que tenga neumonía. Es más bien una expectoración de tipo herrumbroso, o sea, como el hierro, de ese color rojo oscurito. Entonces, tanto los antecedentes de su trabajo, donde vive, en qué trabaja, como la afectación de la piel en sus distintas formas, son los que nos ayudan, la clínica, todo esto es clínico, y nos ayudan a descartar o a confirmar que sea una u otra enfermedad.
Y con la influenza, pues le hacen la prueba también para ver si sale negativa o positiva. Doctora, ¿la artralgia podría presentarse en influenza también? ¿Cómo está? Es No te escuché bien. ¿La artralgia podría presentarse igual en influenza? Sí se puede presentar. Incluso en una sinusitis. Un paciente que tiene una sinusitis bacteriana, por ejemplo, la sinusitis es un padecimiento serio, es una infección seria porque está en cráneo. Y el paciente, además de tener dolor intenso en las áreas donde están los senos paranasales, pues le duele toda la cabeza, le duelen los ojos, virar a ver o inclinarse le duele el cuerpo, tiene fatiga, está cansado, no tiene apetito y puede tener mialgia y artralgia, igual que el que tiene una bronquitis. Lo que pasa es que no son datos pivote, como les decía yo hace un momento, o cardinal, no son datos pivote o datos cardinales. Por ejemplo, cuando preguntan, a ver, dime un dato cardinal de insuficiencia cardíaca, taquicardia. O sea, no existe una insuficiencia cardíaca que no tenga taquicardia. De ley hay taquicardia. Otro dato cardinal de insuficiencia cardíaca o dato pivote, disnea. No puede haber una insuficiencia cardíaca si no tiene disnea. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Sí, doctora. Entonces, si no le duelen si le duelen las rodillas, le duelen las articulaciones, sí se puede presentar. Si no le duele, descarte influenza. No, eso sí no puede ser, porque no es un dato cardinal, no es un dato pivote, pero sí se puede presentar. Como les digo, el paciente que tiene influenza, muchas veces lo tienen que intubar. Y si no lo intuban porque no lo amerita, es un paciente que no tiene fuerzas, no puede hacer nada. Entonces, pero sí hay que fijarse muy bien de los antecedentes, vean la importancia y lo valioso de la historia clínica. Los antecedentes, la clínica que refiere el paciente en su padecimiento actual, la exploración física, allá corroboramos si tiene afectación en la piel, si te dice, mire, me salieron estas ronchas, unas ronchas grandes aquí en las piernas, y ven ustedes que son los nódulos de color rojo quemado y duelen. Entonces tienen eritema nodoso. Entonces eso sale en enfermedades autoinmunes, sale en micosis de los pies. A veces hay pacientes que vienen con eritema nodoso o van con el dermatólogo por el eritema nodoso. Los explora el dermatólogo y ve que tiene una tremenda micosis en los dedos de los pies y en los pliegues interdigitales. Cura la micosis y se quitan el eritema nodoso. A veces la lepra lo ocasiona. En fin, hay otras enfermedades que lo pueden dar. Pero aquí es un dato importante. Muy bien, seguimos, doctora. Bueno, en estudios de laboratorio podemos encontrar que los leucocitos están bajos y que hay una elevación de monocitos y eosinofilia. En cuanto a la radiografía del tórax, este puede estar normal o se puede encontrar un infiltrado neumónico intersticial. Siguiente. Infiltrado neumónico intersticial. Ya hemos visto antes infiltrados neumónicos intersticiales. Veremos, aunque sea 1 o 2 placas después, mañana si se puede o pasado, para que nos fijemos bien del infiltrado neumónico. Neumónico intersticial dijiste, o neumónico y o intersticial. Son diferentes. Infiltrado neumónico intersticial. Lo checamos. Vamos a continuar. Hasta ahorita vamos bien. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Adelante, David.
Cuando la coccidioidomicosis pasa a ser extrapulmonar, dice que es una de tipo diseminada. Y pues esta principalmente se da con más frecuencia en los grupos de población económicamente débiles y pues es más frecuente en mujeres embarazadas y en niños, en personas que están inmunocomprometidas. También pues se desarrolla en sujetos, inicia el desarrollo en la fase primaria, pero también se puede dar en los que ya tienen formas pulmonares persistentes. Y pues, como dije, mayormente se da en las personas inmunocomprometidas y también, inclusive en individuos aparentemente curados, se puede dar por algún tratamiento que los inmunodeprima. También esta enfermedad pues es poco frecuente, o sea, la enfermedad diseminada es poco frecuente. Se dice que se da en menos del 5% de los pacientes sintomáticos y en menos del 1% de los pacientes infectados en total. Esta diseminación puede ocurrir en meses o en años y pues del 30 al 50% de los pacientes que tienen factores de riesgo para padecer esta enfermedad está el SIDA, el linfoma o el tratamiento con corticosteroides. Este hongo se puede diseminar a cualquier órgano de la economía, con excepción del sistema gastrointestinal. Sin embargo, en algunos órganos son más susceptibles a tener esta infección. Entre ellos está la piel, los huesos, las articulaciones, las meninges, el aparato genitourinario. También se dice que, ahorita les voy a mostrar unas imágenes en la siguiente diapositiva para que vean ejemplos. Bueno, pues se puede diseminar en la piel, se puede ver la imagen allá. Aquí en la piel se va a manifestar como granulomas verrucosos, abscesos subcutáneos, úlceras, entre otras cosas. En la forma osteomuscular. Pues A ver, los granulomas están aquí en el cuello. Y los abscesos son estos que presenta es la parte lateral entre tórax y abdomen. ¿Es así? Casi no le oigo a David. Sí. Aquí puede formar incluso fístulas. Entonces, como sigue, después sigue. Bueno, estaban en el osteomuscular. Las más afectadas, las articulaciones más afectadas son en las rodillas y en las vértebras. Y también en los huesos se puede traducir como una osteomielitis. Y pues se puede incluir hasta el cráneo y las vértebras. También Imagínense usted. La pregunta es, ¿cuándo va a sanar? Ese es uno. Y la otra cosa es, si ustedes se fijan, no es una micosis que esté en la piel y no es una micosis que esté en las uñas, ya sea de las manos, ya sea de los pies, o sea en el cabello, las famosas tiñas. Todas esas son micosis superficiales. Pero desde el momento en que nos digan que forma granulomas, que tiene abscesos, como muestra muy bien aquí David, que puede afectar sistema nervioso central y que cuando lo afecta la meningitis, es una de las primeras afecciones que hace en sistema nervioso central, que puede afectar los huesos y puede dar lugar a osteomielitis, que si de por sí tarda mucho tiempo en curar, o más bien nunca cura una osteomielitis bacteriana, aquí por hongos es peor. Entonces la coccidioidomicosis es una micosis profunda, no es una micosis superficial.
es una micosis profunda. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso sus respuestas pues también son alarmantes, como el eritema nodoso que se ve aquí en la figura que pusieron antes. Entonces, vean estas aberturas que hay en la región del abdomen, pues pueden ser abscesos o son, pero se van a fistulizar aquí y pueden hasta entrar a un órgano abdominal, entonces, y los huesos afectados. Entonces, aquí se trata de la coccidioidomicosis, que es una micosis profunda. Podemos continuar. De hecho, dicen que es muy grave y pues en esta enfermedad diseminada pues supera el 90% de mortalidad en personas que no tienen tratamiento. Así es, Siguiente. efectivamente así es. Así es. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, como ya hemos estado mencionando, se debe sospechar siempre en áreas endémicas y en pacientes que tengan el cuadro compatible con este padecimiento. Y pues existen diversos métodos para poder identificar con certeza el patógeno. Entre ellos está el más famoso, es el cultivo, el más funcional también, que pues este nos va a ayudar a identificar esférulas que contienen endosporas. Y pues las muestras únicas para este método, las muestras clínicas, perdón, para este método, puede ser el pus, el esputo, el líquido cefalorraquídeo, la biopsia de tejidos, entre otras. Pero la más utilizada es el esputo. También puede ser una muestra de serología. La presencia de inmunoglobulina M indica infección reciente y los títulos elevados de inmunoglobulina G ya reflejan una severidad. También hay pruebas de PCR con buena sensibilidad, también especificidad. Esto también va a depender de dónde se tome la muestra. Y en caso de la intradermorreacción, pues va a consistir en como que poner en la dermis una muestra de este patógeno y ver o medir su hipersensibilidad. Pero esas se utilizan normalmente con fines epidemiológicos. Claro, Entonces, es muy entre todos importante. estos, el más famoso, más usado va a ser el del cultivo. Sí. Vean que la sensibilidad es baja, solo de 43% o de 43 a 100. ¿Cómo está la sensibilidad aquí? Aquí, disculpen, hay un error. Es de 73.4 a 100. Ah, bueno, la sensibilidad. Y la especificidad de 98 a 100. Ah, pues así sí, son útiles porque son altas las dos. Así es. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre el tratamiento, pues como ya se mencionó, la mayoría de los pacientes que se van a infectar por este hongo pues no van a requerir un tratamiento específico, ya que pues van a presentar la forma sintomática de la enfermedad de una benigna y autolimitada, y pues la recuperación va a ser después de algunos días. Sin embargo, pues va a haber ciertas ocasiones en las que se va a requerir un tratamiento farmacológico. Y bueno, el libro nos da ciertas consideraciones en las que debemos de intervenir con un tratamiento pues farmacológico, ¿no? La primera de ellas pues va a ser una neumonía difusa, extensa o grave, en la que esto va a depender si hay o no presencia de hipoxia y si el deterioro del paciente es rápido o el paciente se encuentra estable. En la primera forma, que pues es con hipoxia y un deterioro rápido, pues primero que nada se va a dar anfotericina B de forma intravenosa en cantidades de 0.5 miligramos a 1.5 miligramos por kilogramo por día, y esta se va a dar por varias semanas, y después de que el paciente se estabilice, pues se va a seguir con un tratamiento de fluconazol al menos por un año. En caso de... Por un año, fíjense. El Sí. hongo tiene una particularidad, es muy terco y tarda en quitarse. Por ejemplo, la micosis de las uñas.
Puede tardar un año. Una uña de un pie, de un dedo gordo de un pie, puede tardar un año en que el paciente le está poniendo el medicamento todos los días, todos los días, todos los días, y tarda hasta un año, poco más, hasta que se cura. Imagínense si esto ya es en órganos internos. Entonces, Sí, hay que ser más tercos que el hongo para poder controlarlo. Y si el paciente tiene diabetes y no está controlada, pues hay que controlarlo, incluso con insulina si se requiere, para que su control sea estricto y esto ayude a que la enfermedad se erradique. Si no, no se va a lograr. Imagínense los pacientes que tienen inmunodepresión por enfermedades oncológicas, por enfermedades inmunológicas o reumáticas, pacientes sumamente desnutridos que tienen también inmunodepresión por la propia desnutrición. Entonces, pacientes con SIDA o con otras inmunodeficiencias que no tienen que ver con el SIDA. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta todo esto y ver las distintas formas de presentación y lo que tarda, como dice, por lo menos 12 meses. Por lo menos, lo que quiere decir que puede ser mucho tiempo más. Seguimos. sí. También en caso de que el paciente esté estable y no haya presencia de hipoxia, pues se trata con fluconazol de 400 miligramos a 2 gramos al día, igual forma, al menos 12 meses. Y de hecho, si la persona pues es una persona inmunodeficiente, se debe seguir el tratamiento con fluconazol pues de forma indefinida. La segunda, pues tenemos una neumonía fibricatoria progresiva crónica y en pacientes sintomáticos pero estables se puede dar una terapia con azoles de al menos un año y pues se puede usar un ketoconazol de 400 a 800 miligramos al día y también si este no funciona, pues se puede tratar con fluconazol o itraconazol, que en caso del fluconazol son de 400 miligramos a 2 gramos por día y el itraconazol de 400 a 800 miligramos por día. Y bueno, en caso de que no haya una respuesta con los azoles o el paciente no mejore, pues se puede iniciar el tratamiento con anfotericina B. Después, la diseminación extrapulmonar sin meningitis, que pues se trata con fluconazol o itraconazol, 400 miligramos por día, y este puede llegar a adaptar la dosis hasta 800 miligramos de itraconazol o 2 gramos en caso de fluconazol. Si también hay lesiones de columna vertebral o en otras localizaciones críticas, o bien hay deterioro progresivo del paciente, pues se puede empezar el tratamiento con anfotericina B. También enfermedades ósea y articular se va a tratar como con una coccidioidomicosis diseminada con itraconazol, de 400 a 800 miligramos por día. Fluconazol o itraconazol con lesiones de columna vertebral. Sí. Imagínense hasta qué grado puede llegar la lesión de la columna vertebral. Bueno, en caso de que el paciente presente meningitis, pues se da un tratamiento por tiempo indefinido con fluconazol de 400 a 1000 miligramos por día. Y esto porque este medicamento tiene una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo, o también se puede usar itraconazol 800 miligramos por día. Si estos llegan a fallar o no tienen una respuesta adecuada, se puede dar anfotericina B de forma intravenosa, 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo por día, o esta anfotericina B también se puede dar en glucosa al 5% en infusión durante 4 a 6 horas, o pues también se puede dar dosis intratecal, que pues prácticamente es que se administre el fármaco directamente en el espacio subaracnoideo. De 0.1 a 1.5 miligramos y puede ir desde iniciar el tratamiento que se dé una vez al día y puede llegar a extenderse hasta que llegue a que esta forma intratecal se dé una vez por semana. También vamos a tener ciertas consideraciones especiales en las que se va a tratar un poco distinta el tratamiento de la enfermedad. La primera que nos menciona, pues es el embarazo. Y bueno, normalmente se tiene un curso favorable
de la enfermedad. Antes se recomendaba el aborto terapéutico, pero pues actualmente se dice que la enfermedad puede llevar a complicaciones del embarazo, pero que con la atención adecuada puede tener resultados satisfactorios y que pues no se ve afectado el bebé. También la segunda consideración especial que tenemos pues son los receptores de trasplantes, que si antes del trasplante se encuentra la presencia de coccidioidomicosis en el paciente, pues debe tratarse por lo menos por 1 año la persona, y la cirugía del trasplante pues se debe posponer hasta que la micosis se haya resuelto. Y normalmente después de los trasplantes hay un periodo de riesgo de entre los primeros 6 a 12 meses que se recibió el trasplante, y esto se debe a la terapia inmunosupresora que se dará al paciente. Entonces, pues lo que se debe hacer es que en este periodo que se dé la terapia inmunosupresora, pues también se le debe dar al paciente medicamentos antimicóticos si es un paciente de riesgo, para que no vaya a contraer pues este hongo, ¿no? Claro. Después tenemos las infecciones por el donador, y ya que es posible que pues el donante pues transmita la enfermedad por los riñones o por hígado o incluso pulmones, ya que muchas veces pues no se reconoce la historia clínica de la persona que dona los órganos. Y pues en estos casos se debe dar una profilaxis permanente a las personas que reciben el trasplante con azoles. Igualmente pues puede ser fluconazol o itraconazol, ¿no? Después encontramos pacientes con VIH, que de hecho la coccidioidomicosis pues ha sido la infección oportunista más frecuente en pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, la terapia antirretroviral pues ha llevado a la disminución de estos casos de contagio. Y bueno, la profilaxis pues realmente no es distinta a otros pacientes, por lo que debe tratarse pues de igual forma con azoles. Y de hecho algunos autores mencionan que pues este tratamiento debe continuarse hasta que el recuento de células CD4 esté por encima de 250 células por mililitro. Y también hay otros autores que mencionan que pues la profilaxis debe ser de forma indefinida con itraconazol 200 miligramos 2 veces al día o fluconazol de 400 miligramos por día. Bueno, esto depende igual de cada persona, porque pues no es la misma condición que va a presentar cada uno de los pacientes. Está bien. Meningitis, embarazo, prevención. Bueno, ahora terminando con lo que es la prevención de la enfermedad, pues esta primero que nada se va a llevar evitando pues los factores de riesgo de la misma, ¿no? Esta pues no es una enfermedad que tenga alguna vacuna, y pues se dice que actualmente se está trabajando en vacunas y se cree que con las nuevas tecnologías, por ejemplo la de ADN recombinante, pues se puedan crear vacunas para poder prevenir la enfermedad, pero pues como hasta el momento no hay, pues se deben evitar las zonas endémicas, como ya se mencionó, pues puede ser Centroamérica, Sudamérica y el sur de Estados Unidos, por ejemplo, Arizona, Utah, Nuevo México, California, etcétera, ¿no? Sobre todo los donde hay mucho polvo. También, pues, como digo, evitar exposiciones a polvo o zonas de construcción, ya que, pues, cuando se levanta el polvo, pues es donde las esporas pueden entrar en contacto. Evitar exposición ocupacional o turística. Y pues, por ejemplo, las personas que trabajan de esto, por ejemplo, los arqueólogos o jardineros, pues es un poco probable que no puedan evitar la exposición, pero se puede disminuir la infección usando cubrebocas, o pues también menciona que mojando el suelo para que las esporas pues no se levanten tan fácilmente. Claro. Pueden También, usar caretas, pueden usar máscaras. O sea, sí, hay muchas cosas que pueden usar. Esas gentes que investigan allá en Egipto, que entran al interior de las pirámides y que encuentran los sitios que están enterrados bajo la arena, y encuentran el lugar donde hay una entrada, una puerta, por ejemplo, entran y hay laberintos de pasillos hasta que llegan a partes grandes donde se encuentran salas donde tenían los egipcios tenían a sus dioses o a sus gatos enterrados o sus vasijas, bueno, cosas de su cultura. Eso es terriblemente peligroso. Y hay gente que se dedica a eso, que tiene muchos estudios, porque en eso trabajan. Ya gente que ha muerto allá, lo que pasa es que no se publica. Pero todo eso debe de hacerse con mucha protección para la vía respiratoria.
sobre todo, como ya dije, todo lo que está seco. No sé si les comenté en una clase que cuando yo rotaba por rehabilitación respiratoria, que es donde hacen ejercicio respiratorio los pacientes, palmopercusiones, ejercicios respiratorios, había junto a cada paciente había un cubito con agua y yo le pregunté a mi maestro por qué lo ponía y me dijo precisamente eso que ya mencionaste, para que cuando expectoren sea dentro de la vasija con agua, porque si no lo hacían así, al expectorar sobre un tapete que les dieran o sobre un papel, sobre una superficie seca, eso al secarse con el aire, entonces sube y todo el mundo que pase lo va a respirar, sin necesidad de entrar allá. Y eso pasa con las esporas. Entonces, por eso se hacía así y así se debe hacer. Entonces, aquí se debe de cubrir, porque una excursión, un viaje de placer puede terminar en una enfermedad, doctores, o incluso en fallecimiento de alguien. Porque cada lugar tiene sus particularidades, tiene su flora y tiene su fauna. Y entre todo eso están esas cosas que ocasionan esas enfermedades, sobre todo esta micosis profunda, micosis profunda. ¿Qué más? Y sobre todo, pues, de por sí, pues todas las personas deben de tratar de prevenir la enfermedad y sobre todo las personas inmunocomprometidas, por ejemplo, ya mencioné, ¿no? Las personas embarazadas, aquellas que han recibido o van a recibir un trasplante, o las personas que presentan VIH, ¿no? También, pues, otras personas que se encuentran en riesgo, pues, son el personal de laboratorio que ha realizado pruebas con estos hongos. Y, pues, en caso de estas personas, debe de realizarse pruebas serológicas y iniciar un tratamiento con itraconazol o fluconazol 400 miligramos por día, al menos 6 semanas. Y después de estas 6 semanas, repetir la prueba serológica y en caso de que, pues, esta sea negativa, se puede suspender el tratamiento. Pero en caso de que después de estas 6 semanas salga la prueba positiva, se debe tener un tratamiento, pues dependiendo la sintomatología del paciente. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte, doctora. Sí, en clase. ¿Qué necesita? No, no, no hay, no hay. No. ¿Con quién quiere hablar? Estoy viendo las inscripciones, cómo están todas las partidas. No, teléfono no, no. Hay la computadora, permítanme muchachos. La computadora esa que tengo aquí. La conferencia no le quito, no le molesta. Estos dos cables. Horrible está. Horrible está. No sé. En 12 años que está. Yo estaba en otro cubículo donde no había internet, sí, que es el que está al fondo. Y aquí vi a una secretaria que tenía el internet. Pero eso es del que tienen de Wi-Fi. A lo mejor. Sí. Cable también. No, nada más que ¿sí? Ah, sí, tenía el teléfono. Aquí un teléfono que nunca funcionó. Sí. Pues pedí que lo quite, ¿para qué? Ok. Le aviso, ahorita vamos a acabar con el de allá. Y te digo que más tarde está... En 15 minutos ya termino. Ok, vengo a revisar qué es lo que... Está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Te lo agradezco. Gracias. Bueno, ya se dieron cuenta de qué importante es esta micosis. Todas las micosis son importantes. Aquí el problema es que es profunda y se pueden dañar diferentes órganos, puede llegar incluso a los huesos, a la columna vertebral, y si llega a la columna vertebral y destruye huesos o causa osteomielitis, como puede hacerlo en otras articulaciones, en otros huesos, pues entonces aquí el pronóstico de vida del paciente está en peligro, y si no sana, y si causa lesión de médula espinal, y si el paciente por esa lesión ya no puede caminar, o si el paciente muere por una infección bacteriana agregada, que también puede ser, entonces tiene muchas connotaciones, muchos aspectos que son importantes por la seriedad
de las cosas que pueden ocasionar. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Es una micosis, empezamos con eso, la coccidioidomicosis es una micosis profunda, puede afectar diferentes tejidos, articulaciones, tubo digestivo, columna vertebral, encéfalo, etc. Y si no tiene tratamiento, pues el paciente termina falleciendo, incluso con tratamiento, pero el tratamiento es largo y hay que hacerlo, hay que hacer pruebas. Y es una de las micosis, pues se puede considerar agresiva. Desde el momento en que sea profunda, entra al cuerpo, ya es otra cosa. Diferentes son las micosis superficiales. Pero esta pues es distinta. Esas fístulas que se ven allá, ¿cuánto tiempo van a tardar en cerrar? Y así, al ser la fístula, llega un órgano y entra el órgano, lo fistuliza y entra allá. Entonces, eso es muy importante. Hay que leerlo muy bien, hay que saberlo bien y pensar. Cuando viene un paciente que vive en los pueblos, que vive en terrenos que tienen en el monte prácticamente, tienen sus casas de paja porque de allá salen para ir a la milpa, y allá salen para cazar, por ejemplo, venados, que ojalá no los cazaran, para cazar jabalís, para cazar tigrillos. Eso se hace aquí. Lo que pasa es que no lo vemos, ni lo sabemos, ni lo escuchamos, porque estamos en la ciudad y estamos con nuestros libros, pero eso sucede aquí y en otros lugares también. Que aquí no es frecuente, bueno, es otra cosa, pero sí de repente hay algún caso. Pues muy bien. Vamos a seguir Doctora, con algo. ¿Cómo entonces, dices? Perdona, te escuché bien, te interrumpí. la coccidiomicosis podría clasificarse como una micosis endémica. Bueno, en los sitios, con nosotros no. Con nosotros no. Tal vez en los sitios donde hay más, en los sitios donde se presenta con más frecuencia, pero no precisamente con nosotros, no. Sí ha llegado casos, pero no se considera así. Tampoco la histoplasmosis es endémica y hay más casos. Entonces, pero los sitios donde las condiciones son más propicias, como ya mencionaron sus compañeros, pues entonces sí. Es una enfermedad, fíjense, de todas las que hemos visto, así como está en el programa. Como está en el programa, termina con tuberculosis, faringitis, escarlatina, pues aquí intervienen virus y bacterias, igual que en la sinusitis, otitis media, cambia con la tosferina, neumonías, neumocistosis, histoplasmosis y coccidioidomicosis. Es diferente. Totalmente, si lo ven, la histoplasmosis se queda en pulmón. Y puede matar también al paciente, claro que sí. Pero la coccidioidomicosis es diferente. Muy bien, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana es día miércoles. Pues ni modo. Pensé que ya la habíamos visto, no sé por qué. Mañana vemos entonces infección por el Helicobacter pylori. Sí, doctora, mi equipo pasa mañana. Está bien. Mañana miércoles. El día jueves, entonces vemos síndrome diarreico por virus y bacterias y síndrome disentérico por bacterias. Y el lunes vemos amibiasis intestinal y absceso hepático amibiano.
amibiasis intestinal y absceso hepático amibiano. Me dijeron los niños de historia clínica que el martes es día 12 y que es día inhábil para la facultad. ¿Qué días dijo, doctora? El día 12 me dijeron ayer ellos. Sí, eso tenía entendido martes, ¿no? Ayer me dijeron, doctora, el martes que viene, porque el martes debemos de ir a clase híbrida, al aula híbrida. Entonces, me dijeron, el martes no vamos al aula híbrida. ¿Por qué razón? Porque es día 12. ¿Y qué tiene que ver que sea el día 12? Es que es día inhábil. Entonces, pues no sé. Nosotros podemos tener clase, aunque sea día inhábil, no creo que sea un delito. Pero si no quieren, pues tenemos clase el lunes y pasamos a miércoles. Pero, ¿sería clase híbrida, doctora? ¿Le comentaron eso a usted? No. La clase híbrida es solo con los niños de historia clínica, solo con esa asignatura, por el tipo de asignatura. Ustedes saben que es mejor que sea presencial, es mejor, lo mejor, porque esa es su esencia, que sea con pacientes, pero todavía no vamos con pacientes. Yo no voy a ir porque me tengo que cuidar. Pero se está haciendo así de esta manera. Ya tuvimos una primera el lunes de hace 8 días. Salió bien y pues yo les empecé a mostrar desde que comenzó la clase y entró el último alumno, les empecé a decir que observen cómo camina, cómo mueve los brazos, cómo se sienta, cómo pone su mochila, para que vean, empezando, cómo es la función normal del cerebelo en ese aspecto de la coordinación de los movimientos. Todo hay que aprovechar para ver su fases de la persona, todo eso. Entonces, pero este martes que viene nos vamos a ir. Hoy martes no fuimos porque estamos repasando para que hagan sus videos y los presenten. Y hoy revisamos historias clínicas. Ayer también y mañana debemos terminar. Avisé a la escuela, a la facultad, para que no piense que por flojera no fuimos. De ninguna manera. Por eso les digo a ustedes, si quieren, podemos tener clase el martes a las 10 o a las 8, a las 9. Si quieren, si no quieren, porque es día inhábil, no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Y nos vemos lunes y nos vemos miércoles. Por de pronto, mañana vemos el Helicobacter pylori. ¿De acuerdo entonces? Sí, doctora. ¿De acuerdo con las clases de mañana? Y las de Sí, pasado. doctora. ¿Sí? Bueno, entonces mañana ya dijimos y el jueves síndrome diarreico por virus y bacterias y síndrome disentérico por bacterias para pasado mañana, jueves. Y el lunes, amibiasis intestinal y absceso hepático amibiano. Y si nos da tiempo, ascariosis y ursinariasis. Está corto. Muy bien, pues con el permiso de ustedes, tienen muy bien su tema.
puntualizamos datos que son muy importantes. Y con su permiso, pues ya voy a salir. Nos vemos mañana a las 10. Que les vaya muy bien y cuídense. Y bueno, usted, doctora, Doctora. cuídese. Igualmente, doctora, que tenga un bonito Gracias. día. Gracias. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Gracias, doctora.